Muy bien, seguimos en Tiempo Rural, Tiempo de Salta, y bueno, estamos abordando una temática realmente importante, Matías, porque estamos convencidos que en el norte de la provincia de Salta hay un potencial productivo enorme que tiene que ver justamente, por ejemplo, con estos lotes, el 55 y el 14, que hoy están en proceso de regularización dominial, pero que al mismo tiempo también allí conviven diferentes grupos culturalmente opuestos, algunos que están muy orientados a la producción y otros no tanto, y entonces estamos convencidos además que si no se trabaja con ellos íntegramente, tampoco se va a poder desarrollar esa zona desde ningún punto de vista, porque está comprobado que la recolección por sí misma ya no sirve, porque ya no hay mucho más para recolectar en la zona. Hay que producir. Hay que producir. Hay que producir. Y vos sabés que hay algunos ejemplos concretos en diferentes comunidades que de a poquito alguien, particularmente o a través de una fundación o el INTA o los técnicos de Fundapaz o el que sea agricultura familiar, alguien les dijo, ¿por qué no sembrás tu maíz? Mira, se hace así y vos vas a tener tu propio maíz. Un año le fue bárbaro. Al año siguiente le dijeron, ¿por qué no agregás 3 o 4 surcos y le cambiás el maíz que te sobra al que vive al lado con algo que tenga él? Bueno, hay lugares concretos de que aquellos que nunca en su vida habían sembrado una planta, sino que habían salido a recolectar, hoy están sembrando y hoy están o con el trueque o con la venta de lo que ellos mismos no consumen. A su vez tienen la cabra, tienen la oveja, si algunos en algún lugar llegan a mantener alguna oveja, tienen su vaquita, tienen su chancho, qué sé yo. Yo creo que se puede, lo que decía yo en el programa en el bloque anterior. Esto del 55 y 14 es un paso grande y muy esperado. Ya nuestro próximo invitado nos va a contar si lo han festejado o no y qué sigue ahora. Pero yo creo que acá el gran objetivo es no regalar más el pescado, sino llevar cañas y enseñar a pescar. Por supuesto también que eso amerita otra discusión de fondo que seguramente se viene dando hace mucho tiempo y tiene que ver con el hecho de si es que realmente hay que llevar a las comunidades originarias a esta suerte de transculturación o hay que trabajar con ellos en lo que hace y que solo el mismo proceso de la civilización los vaya llevando a esta situación de desarrollo agropecuario o lo que se pueda hacer en la zona. Bueno, realmente una temática muy de fondo y bueno, nuestro próximo invitado también es miembro de una ONG que ha venido trabajando justamente en esa temática. Se trata de Gabriel Segueso, director de Fundapaz. Gracias por visitarnos, Gabriel. Gracias, Germán y Matías, nuevamente por invitarme. Bueno, contanos cuál es tu apreciación con respecto a este avance que hubo allí en la zona con estos decretos que ha emitido el Poder Ejecutivo Provincial justamente de estos dos lotes, el 55 y el 14. No, sí, para nosotros ha sido un avance. De hecho, que hoy se discuta más la cuestión productiva que la tenencia, ¿no? Hay un cambio de discurso, si bien no está resuelto definitivamente. Hay un gran avance en el sentido de que ha habido una transferencia de dominio desde el punto de vista legal y jurídico, tal como dijo el secretario en el bloque anterior, ex fiscales 55 y 14, hoy hay un solo título para las comunidades, 71 comunidades de casi 400.000 hectáreas, hay un condominio criollo de 227.000 hectáreas para 462 familias que acreditaron derecho, y está un porcentaje de uso institucional necesario para lo que es infraestructura y sobre todo ribera fronteriza, ¿no? Ribera, o sea, claro. hay una cuestión de frontera que había que reservar, eso estaba acordado y es un paso adelante desde el punto de vista jurídico y un paso sobre todo irreversible, ¿no? Digamos, hoy los fiscales ex fiscales 55 y 14 son propiedad privada, ¿no? Y en ese sentido casi 20 años de lucha trabajando en esto ha sido festejado Bien. y ha sido reconocido a nivel mundial. Nosotros participamos de algunas instancias internacionales que han hecho llegar inclusive cartas al gobierno de Salta, de instituciones internacionales, sobre un paso importante. Ahora, ¿queda mucho por hacer? Sí, en la vida siempre quedan cosas por hacer, ¿no? Uno nunca termina nada, siempre hay nuevos desafíos. Desde el punto de vista dominial hay un gran desafío, todavía, que es que el condominio criollo finalmente se resuelva en las parcelas individuales familiares, ¿sí? Es decir, hoy esas 462 familias que tienen 227.000 hectáreas, un porcentaje ínfimo, finalmente que le digan a dónde es su predio, sus 900 hectáreas, sus 500, sus 240, en función de lo que les corresponda.
Y para esto lo que hay que hacer es básicamente continuar e intensificar el trabajo que se viene haciendo hace muchos años, de acuerdo y diálogo, que el secretario un poco lo explicó, acuerdo y diálogos entre las comunidades para ubicar espacialmente en el territorio a las familias criollas y a las comunidades. Eso obviamente está acordado que debe ir acompañado por una cuestión de infraestructura, ¿no? Escuelas, caminos. Discúlpame, pero de esto ya había un acuerdo de hace unos años de a dónde iba a ir cada uno, o eso se perdió y hay que empezar de vuelta. No se perdió nada. Lo que hubo por momentos fueron tensiones, paralizaciones, pero digamos siempre hubo presión en continuar con los acuerdos. Inclusive el propio decreto 1498 que acaba de salir reconoce decretos anteriores donde ya estaban plasmados esos acuerdos, ¿no? O sea, ha habido un reconocimiento del trabajo de 2005, 2007, en los mismos considerando el decreto están explicitados. O sea, no es que hay que empezar de nuevo, sino que hay que retomar acuerdos que ya están establecidos y ejecutarlos en terreno. Ejecutarlos significa hacer la infraestructura necesaria para que las familias se puedan reacomodar, mensurar las parcelas. O sea, hay mucho trabajo. Nosotros en el proyecto Pilcomayo, donde trabajan comunidades y criollos, se habla de un periodo de 10 años, ¿sí? Que va a llevar reubicar todo, ubicar a toda la familia, hacer toda la infraestructura. Es un proyecto interesante inclusive para una provincia, ¿no? Resolver un tema de este tipo. Ahora, si se tiene en cuenta toda la historia que tiene todo este proceso, realmente establecer en 10 años como un plazo máximo como para tener un orden allí es prácticamente insignificante, ¿no es cierto? No significa nada porque la expectativa de cada una de las familias ya pensando en sus hijos, ¿no? 10 años no son nada, y genera todo un horizonte y un entusiasmo hacia adelante. Es cierto también, y esto queremos reconocer, que el caso internacional, que también el secretario hizo mención, ha sido clave en esto, ¿no? O sea, un organismo internacional haciendo cierta presión sobre el Estado, con la amenaza de denunciar al Estado argentino por violación a los derechos humanos, ha jugado un papel clave. También ha sido clave el acuerdo indígena criollo, ¿sí? O sea, consolidar la base social del territorio que dice, no, acá esto no se vende, acá esto es nuestro, ¿no? Y eso ha llevado 15 años de trabajo, ha sido también muy fructífero. Nosotros además hemos celebrado mucho un cambio de tendencia en el gobierno de la provincia. Digamos, nosotros siempre hemos dicho que el trabajo de las ONG, en este caso nuestro, es fundamental hacerlo asociado con el Estado, porque finalmente la tierra en este caso es del Estado. Y por lo tanto, mucha de la información y mucho de nuestro trabajo ha sido volcado, ¿no? al propio gobierno para que avance. Y hay momentos que eso se estancaba y se hacía más difícil. En los últimos 2 años hemos tenido muy poca relación con el Estado salteño. Con este nuevo equipo hemos empezado a acercarnos de nuevo y a tratar a tal punto que, bueno, el propio secretario lo reconoce. Ahora, hay una cosa paralela a esto que es tan importante como la tierra, y es qué vamos a hacer con eso, o sea, qué va a hacer la gente con esa tierra. En el tema criollo, vos, Matías, sabés, venimos trabajando hace muchos años en la provincia de Salta una idea de reconversión ganadera al sistema criollo. Eso te iba a preguntar, ¿tenés el número aproximado de cantidad de cabezas que tienen los criollos de ese lugar? Sí, lo tenemos exactamente claro porque la acreditación de superficie de derechos se hizo en función del acta de vacunación de SENASA. Claro. O sea que tenemos el dato de lo que se vacuna, ¿no? Hay algún bicho que no se vacuna por ahí. Disculpame, vos sabés que las trampitas están en todos lados. Pero yo hablando con algunos criollos decían, pero ¿usted vio la cantidad de vacas que yo tengo? No me alcanzan las hectáreas que me van a dar. Y le digo, alto, ¿cuántas declaraste en vacunación? Y ahí está el problema, hermano. Bueno, en este caso le jugó en contra. Ahí está el problema. Declaro menos, ahora vas a tener menos hectáreas. Lola. Que es acá. En este caso se llevó por información oficial del SENASA, por lo tanto era únicamente. Claro. Y entonces fue así. O sea, en este caso le jugó en contra. Hay 55.000 cabezas en el 55-14, 55.000 cabezas, y hay unas 150.000 cabras entre indígenas y criollos. Otra cucharita voy a meter. Cabras. Señor televidente, no esté pensando de que esas 55.000 cabezas vacunas son todos criollos que no sirven. Yo me he llevado la sorpresa hace varios años de ver no solamente que ya hay acuerdos con varios productores de la zona que le cambian terneros por toros, lo que mejora genéticamente, sino que también, y vamos a decirlo como son las cosas, he visto toros de excelente calidad genética importados de Paraguay. ¿Cuál es el resultado? Señores, hay muchos de ustedes que han ido el año pasado a ese remate que se hizo en Morillo o ese remate que se hizo en Tartagal, o los que quieren recorrer la zona, y se dan con que no es todo criollo, que hay unas cruzas muy interesantes. Hay que seguir apostando a eso. Sí, digamos,
Eso también tiene que ver con mucho trabajo técnico, ¿no? Y gente que hace su propia inversión. Ahora, para que la gente entienda, 55.000 cabezas en esa zona son como muchas en función de la productividad que tienen en el sistema actual. Lo que hay que es racionalizar el sistema, porque esos animales hoy están en 643.000 hectáreas y van a pasar a 227.000, ¿sí? Pero hay muchas categorías improductivas. Es decir, hay que hacer un programa de reconversión ganadero a cría que también va a llevar 10 años, ¿no? Eso por lo menos es lo que hemos calculado. Pero hay un desafío enorme que tiene que ver con las comunidades. ¿Qué van a hacer las comunidades con sus 400.000 hectáreas, además de mantener prácticas culturales de caza, recolección, ¿sí? Y acá nosotros tenemos un concepto institucionalmente dinámico de la cultura. O sea, para nosotros la cultura de ninguna es estática, ¿sí? Sino que la cultura también es un proceso de aprendizaje y cambio a medida que el tiempo avanza. Y en esto nosotros tenemos una posición muy clara. Es decir, un huichí no deja de ser huichí porque pasa a tener cabras en vez de cazar quirquincho. Pero puede cazar quirquincho y tener cabras. O no deja de ser toba porque pesca, pero además de pescar tiene una huerta, ¿no? La cultura va más por las cuestiones de sus creencias, de su relación con la naturaleza, más que por cómo hace algunas cosas. Y nosotros vamos a poner un ejemplo muy claro. Los huichí hacen la marisca de miel, ¿sí? Es un sistema cultural, pero que es muy poco productivo, ecológicamente es dañino porque se muere la colmena, voltean el árbol. Y nosotros tenemos un programa apícola, ¿sí? Que venimos instrumentando hace muchos años con ellos, cuya efecto es espectacular, porque la relación con la abeja y con la naturaleza no lo pierde, simplemente que pasa a una cuestión más técnica, y lo hace con mucho mejor productividad que lo que era la marisca, que lo puede seguir haciendo, pero no basa su alimentación en la marisca, sino también en una colmena productiva. Y esto ocurre con muchas otras cosas. Los huichí, por ejemplo, nadie sabe, pero siempre cultivaron, siempre tuvieron cerco, culturalmente tuvieron cerco. Después se fue perdiendo eso, pero acá entran muchos factores para analizar que tiene que ver con los subsidios, los bolsones, hay una cantidad de cosas que se podrían analizar que también interfieren en las cuestiones culturales. Pero el gran desafío con ellos es plantear un programa de manejo de los recursos, ¿sí? Que incluya cuestiones, visiones culturales de ellos, pero que también una cuestión de mejorar la productividad de esas 400.000 hectáreas. Porque corremos un riesgo, y el riesgo esto nosotros siempre lo hemos planteado, de que una mala gestión de eso termine haciendo una degradación ambiental peor. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la tala de madera. Sí, sí. Si ahí no se instrumenta un programa de manejo forestal, y yo me acuerdo que esta fue la idea que Fundapaz tuvo cuando inició los proyectos forestales, que después tuvimos un problema enorme por intentar que algunas comunidades hagan un programa de manejo forestal, porque tiene que ver con un contexto de la comercialización de la madera bastante oscuro en la provincia de Salta, que aprovecha la ilegalidad, ¿sí? Para hacer su negocio. Pero si nosotros logramos hacer en esas 400.000 hectáreas un programa de manejo forestal, el potencial productivo forestal de eso, técnicamente y sustentable, es enorme, enorme. Donde las 71 comunidades, que son 8.000 familias, 8.000 personas, son 1.200 familias, 2.500, podrían vivir muchísimo mejor de lo que hacen. Es decir, hay un concepto de acceso a la tierra por derecho, pero también tenemos que trabajar el concepto de utilización de los recursos para mejorar la calidad de vida, ¿sí? Y esto significa los dos grandes desafíos. Acceder a la tierra es uno, reconversión ganadera y manejo de recursos naturales con las comunidades. Que esto es realmente lo que viene, ¿no? Lo que viene y que sería realmente un ejemplo mundial si logramos transformar eso en algo realmente interesante. Es uno de los casos más importantes a nivel mundial de regulación de tierra. A esta actividad que decís vos, que por supuesto lo acompañan ustedes y, como decía el secretario en el bloque anterior, ahora va a instalarse el INTA, y yo sé y conozco agentes del INTA que están trabajando en zona y muy bien, agricultura familiar también y otras entidades. Pero a mí acá hay algo que me está dando vueltas desde que se firmó este decreto, que vos nos hiciste llegar una información concreta de esto que ya se venía y se firmó. ¿Cuándo fue la regularización de las tierras en la zona de Los Blancos? ¿Te acordás? Sí, totalmente. Es un proceso que acompañamos. Empezó en el 82, en el 97 entregaron los títulos. 1997. ¿Quién? ¿Qué gobierno? El gobernador que entregó los títulos fue Juan Carlos Romero. Bien. Y pasó por 3 gobiernos todo el proceso. De acuerdo, pero yo lo que voy es esto de que nosotros no conocemos, el significado sí, pero no conocemos lo que es vivir una política de Estado. ¿A qué me refiero? En la zona de Los Blancos, el doctor Juan Carlos Romero con la ministra en ese momento, la doctora Sonia Escudero,
¿Sí? Era secretaria general de Gobernación. Entrega y regulariza la zona de los blancos. Cambia el gobierno y empezamos a pasar una cantidad de años en una cosa que no se avanzaba, se embarraba, se avanzaba, se limpiaba, se retrocedía. Y ahora que le queda prácticamente un año o menos al actual gobierno del doctor Juan Manuel Urtubey, sale la solución para el 55 y 14. Miren si esto hubiese sido la continuación de lo que hizo el gobierno anterior, ¿cuánto tiempo se hubiese ganado? Si tenemos el resultado del año que viene de que el doctor Juan Manuel Urtubey continúe, este equipo, que estamos viendo las ganas de hacer cosas que nos mostraba el secretario en el bloque anterior, seguirá avanzando y serán estos 10 años que decís vos. Pero si viene otra ideología política, si viene otro gobernador, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber que esperar 10 años más para que se vuelva al tema? Por favor, señores funcionarios, acuérdense, hay algo escrito que se llama Plan de Desarrollo Estratégico para Salta 20 y 30, que incluyen una cantidad de áreas y de cuestiones productivas, estos temas también, que los tengo yo detallados, los tengo yo subrayados y los puedo discutir personalmente con cualquiera de ustedes. Señores funcionarios y señores que están pensando el año que viene en presentarse a alguna candidatura, esto debe ser política de Estado. Y no porque yo sea un gran defensor del aborígeno del criollo, soy un gran defensor de la capacidad productiva que tiene Salta. Y no podemos decir, quiero producir acá, pero los que están acá los tengo que sacar. No, señor, hay que sumar, hay que incluir, pero incluir en serio. No usar el término nada más. Disculpame la intervención. Pero hay una cosa que sí tuvo continuidad, Matías, que, a ver, este decreto reconoce cosas de gobiernos anteriores. Sí. Hay un paso adelante ahí. Pero el proceso de los blancos, que también partió de un proceso de diálogo entre indígenas y criollos, sí, que fue experiencia por la cual nosotros entramos al Pilcomayo, porque en el Pilcomayo ya existía el caso internacional que era indígena, en ese caso acompañado por Asociana, y Asociana nos dice, ¿por qué no viene también a trabajar con los criollos y iniciamos un proceso similar? El proceso, lo que ha servido esto es para consolidar que existe posibilidad de diálogo entre indígenas y criollos para resolver los problemas y no más visiones enfrentadas, claro, ¿sí? Del cual el Estado se hacía eco para no avanzar y ensuciar un poco la cancha. Entonces, a nosotros nos parece que todo puede ser menos costoso, pero digamos, si uno persiste, finalmente va teniendo algunos resultados concretos y es realmente para nosotros muy gratificante que hoy el secretario y la provincia hable de diálogo entre indígenas y criollos como una metodología aceptada. Es buenísimo, eso es muy bueno. Para nosotros es un hecho político que reconocemos que ha sido válido, ¿no? Vamos a dar más detalles sobre este congreso, 19 y 20 de agosto, que se va a realizar en el Hotel Presidente. Es un congreso internacional, así que ya lo comprometemos a Gabriel para que en un poquito tiempo más podamos, mediados de julio, sería más o menos una fecha buena para que él vuelva y nos dé más detalles concretos sobre el programa de este congreso que se va a realizar aquí en Salta. Muchas gracias. Bueno, Gabriel, muchas gracias. No, gracias a usted. Muy bien, nosotros en el próximo bloque vamos a cambiar de tema, va a estar con nosotros el diputado provincial Carlos Zapata y bueno, vamos a hablar de algunos temas legislativos que son de mucho interés para el sector productivo.